Buenas noches. Las cifras del coronavirus en Colombia, que ya se acerca a los 800 casos, y la proyección del Instituto Nacional de Salud, que calcula hasta en 4 millones el número de personas que podrían contagiarse en el país, generan muchos interrogantes. Para entender lo que está pasando, Malú, siempre buscamos aquí en Noticias Caracol a las voces autorizadas, las voces de credibilidad, digámoslo así, para saber y entender lo que pasa. Hoy se volvieron a presentar muchas informaciones y desinformaciones en las redes sociales y nuestra tarea es saber qué es verdad, sobre todo en un momento, Malú y televidentes, en el cual estamos pasando por una emergencia mundial como esta pandemia. Sí, señor, y hoy hay que decir, Jorge Alfredo, es el 6º día del aislamiento obligatorio en el país y el número de casos contagiados que se registra es de la siguiente manera, ya se acerca a los 800 infectados. Este es el panorama, 798 confirmados, 14 muertos, 15 recuperados. Vamos a ver cómo se comporta el COVID-19 por departamentos. Es así: Bogotá 350, Valle del Cauca 104, Antioquia 96, Bolívar 40, Cundinamarca 29, Risaralda 29, Atlántico 25, Huila 21, Norte de Santander 16, Quindío 16 casos, Caldas 15, Tolima 9, Cauca 9, Magdalena 8, Santander 8 también, Meta 8, Cesar 4, Boyacá 4, Nariño tiene 2 casos, Córdoba 2, Sucre, Casanares, San Andrés y Providencia 1 caso. Vamos a discriminar este panorama de contagiados por el COVID-19 por edades. Se ve así: géneros: hombres 413 y mujeres 385. Ahora sí, vamos por edades. Menores de 20 años hay 35 casos, entre los 20 y los 40 hay 350 casos y entre los 40 y los 60 años se registra en todo el país 269 casos. Mayores de 60 hay 144 casos en Colombia. Jorge Alfredo. Según el reporte de hoy, Malú, el que usted nos acaba de mostrar, los fallecidos se presentan en Cartagena, en Cali y en Neiva. En Cartagena, mucha atención, el alcalde ha dicho que se pueden presentar cientos de contagios. Vamos a esta hora con Leonel Quintana para que nos explique quién es la víctima de hoy del COVID-19 en Cartagena y por qué dice eso el alcalde, Leonel. El Departamento de Salud aún no ha revelado la identidad de la persona que falleció hoy en Cartagena por coronavirus. Se sabe que es una mujer de 44 años. Y sí, el alcalde está muy molesto porque muchos cartageneros siguen en la calle pese a la cuarentena. Por eso hizo ese llamado de advertencia. Le pidió a la policía que multe a todo aquel que sea sorprendido en la vía pública. La tercera víctima mortal que deja el COVID-19 en Cartagena es una mujer de 44 años. Se trata de una mujer que se encontraba hospitalizada en la clínica La Nuestra con síntomas muy progresivos de infección respiratoria aguda grave y tuvo fallecimiento en esa clínica. El Departamento de Salud investiga el círculo de personas con las que tuvo contacto la mujer. Estamos haciéndole seguimiento al caso y los contactos. Estamos solicitándole las pruebas a la EPS para todos los contactos que tuvieron con esa desafortunada paciente. Se espera que en Cartagena lleguemos a tener miles de contagiados. Yo estoy convencido que ya tenemos cientos de contagiados, simplemente que no han sido detectados aún. Y vamos a tener muertos en Cartagena. Busco asustarlos. ¿Por qué? Para que se queden en sus casas. Una monja de 33 años que perdió la vida en la clínica Madre Bernarda y un taxista barranquillero de 58 años son las otras personas que murieron por contagiarse de coronavirus. Este lunes el alcalde de Cartagena, en un tono molesto, le llamó la atención a quienes aún están en las calles exponiendo sus vidas. ¿Quieres ponerte a pendejear y salir sin oficio? Te expones a una multa de más de 900.000 pesos para que aprendas a pendejear. En Cartagena, al menos 37 personas están contagiadas con el COVID-19, por lo que las autoridades insisten a la ciudadanía en quedarse en casa, usar tapabocas y lavarse las manos.
Una de las medidas que ha implementado la alcaldía para evitar los contagios es el pico y cédula. Mañana le corresponde a las personas que tengan cédulas terminadas en 3 y 4. Con esta información nos despedimos desde Cartagena. Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol. Leonel, la otra situación difícil hoy se vive en la ciudad de Cali, donde se reportaron 2 personas fallecidas. Rosy Lemos, ¿hay alguna medida especial ante el incremento en el número de víctimas en el Valle del Cauca? Malú, han anunciado las autoridades en Cali que están haciendo una evaluación exhaustiva, principalmente con las personas que tuvieron contacto con estos 12 pacientes que fallecieron en las últimas horas, porque además uno de ellos, el señor de 68 años, no se ha identificado cuál fue el origen de contagio, no tenía nexos con personas que hayan llegado del exterior ni con personas que hayan sido positivas para el virus. La otra persona es un abogado de 51 años de edad, chocoano, y que al parecer tenía 2 enfermedades de base. Un abogado de 51 años de edad es la 4ª persona que muere en Cali luego de ser positivo para COVID-19. Permaneció una semana en la unidad de cuidados intensivos hasta esta tarde, cuando fue reportado como fallecido. Con hipertensión y diabetes mellitus de novo. Esta persona tuvo contacto con extranjeros en una reunión en Popayán y estamos en este momento estableciendo la comunicación pertinente con todas las personas, tanto de la clínica como los familiares. El paciente, oriundo del departamento del Chocó, era funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Valle del Cauca, donde laboraba como defensor de familia en un centro zonal de Cali desde hacía 11 años, según las directivas del instituto. La otra persona que falleció recientemente en Cali era un hombre de 68 años de edad, quien ingresó a un centro asistencial de baja complejidad de la ciudad el pasado 24 de marzo con bronconeumonía y murió al día siguiente. Según el más reciente reporte del Ministerio de Salud, en el Valle del Cauca se registraron 13 nuevos casos, incluyendo los pacientes de 51 y 68 años que murieron. Son 7 en Cali, 4 en Palmira y 2 en Cartago. Uno de ellos permanece hospitalizado y los demás están en sus viviendas bajo estricta vigilancia médica. La preocupación de las autoridades en el Valle del Cauca aumenta debido a que la mayoría de los pacientes que poseen el virus están entre los 29 y 59 años de edad, es decir, fuera del rango de la población que estaría en mayor riesgo, según el gobierno nacional. Han dicho que han aumentado también las medidas de precaución, no solo en los hospitales, sino también en las vías públicas. Información desde Cali, Rosy Lemos, Noticias Caracol. Rosy, gracias. Información desde Cali. En Neiva se presenta la primera persona fallecida, según el registro del Ministerio de Salud. Betsy, ¿qué información se tiene sobre la edad de la persona fallecida y es caso importado, como dicen los expertos? Jorge Alfredo, pues esta persona tenía 63 años de edad. Según el Ministerio de Salud, falleció el pasado 25 de marzo y no es un caso importado. Al parecer habría contraído el virus mediante contacto. Según información que brindó la familia, información importante, la persona empezó a sentir síntomas respiratorios. Acudió aquí a la clínica Mediláser y horas después falleció. De manera extraoficial también se conoció que habría contagiado a una de sus hijas, una mujer de 32 años de edad, quien sería la primer paciente en Colombia que padece enfermedad renal crónica, que está en proceso de diálisis en contraer este virus, el COVID-19. Desde Neiva, Betsy Trujillo, Noticias Caracol. Betsy, para sorpresa de las autoridades de salud, dentro de los 96 casos nuevos con coronavirus que se conocieron hoy, hay 2 menores de edad en Bogotá. Jessica Cedeño, los 2 menores contagiados, ¿cuántos años tienen y cuál es su estado de salud? Hola, buenas noches. Estos niños bogotanos tienen entre los 0 y 9 años. Según el Instituto Nacional de Salud, están aislados en sus viviendas y están siendo atendidos en sus hogares. Asimismo, al parecer fueron contagiados por personas que ya tenían el coronavirus y que eran importadoras. Los 2 niños con coronavirus en Bogotá no superan los 10 años. Según las autoridades, están estables de salud y se contagiaron, al parecer, por relacionarse con personas importadoras del virus.
A nivel nacional, en cuanto a niños contagiados del coronavirus, se tiene que en Antioquia hay 2 menores contagiados. Le siguen Barranquilla con 1 caso, Cauca con 1 caso, Risaralda 1 caso y Valle del Cauca 3 casos. Las edades oscilan entre los 0 y 9 años de edad. Al reporte de los 2 nuevos menores contagiados se suman 94 adultos entre los 19 y 89 años. En estos momentos en Bogotá hay 350 casos de personas diagnosticadas con coronavirus, de las cuales 305 están aisladas en casa, 20 en hospitales, 17 en unidades de cuidados intensivos, 3 recuperados y lastimosamente 5 fallecieron. Desde el 13 de marzo, la Secretaría de Salud ha analizado aproximadamente 3.900 pruebas de pacientes sospechosos de tener el COVID-19. Al día analizan cerca de 600 muestras. Y presten mucha atención a las siguientes cifras. Entre los 0 a 9 años en el país hay 10 casos. Entre los 10 a 19 años hay 25 casos. Y entre los 20 a 29 años hay 172 casos. El llamado de las autoridades de salud es a cumplir todas las normas, a lavarse las manos y a estar en casa. Desde el norte de la capital del país, Jessica Cedeño, Noticias Caracol. Feliz noche. Jessica, gracias. Y mire, las proyecciones crecen cada día más en Colombia. Según los cálculos de los expertos, hablan de 4 millones de personas que podrían terminar afectadas por el COVID-19 en Colombia. Ojo, la atención hospitalaria solo daría para 24.000 personas afectadas por el coronavirus, lo que traería una gran emergencia al infartar el sistema de salud. Pero lo que han advertido las autoridades, si hacemos caso a las recomendaciones de no salir de la casa, de no socializar, se podría quebrar esa tendencia y esa emergencia de 4 millones de personas afectadas en Colombia. La medida de aislamiento obligatorio que se adelanta actualmente en el país busca retrasar el número de contagios, pero en los próximos días los casos confirmados seguirán aumentando, como lo advierten los especialistas. No es esperable que en los próximos días los casos reduzcan, sino que se aumenten, porque lo que nos dice la evidencia es que la cuarentena muestra efectos sobre esa curva mínimo 12 días después. Lo que sí nos muestran los datos del Instituto Nacional de Salud, que revela el Ministerio, es que ha habido una variabilidad entre día a día, entre un 20, 25, 15%, entre un 15, 20%. En ese sentido, pues, habría que mirar cuando completemos casi que el mes. Para entender la importancia del aislamiento, esta imagen representa lo que acontece con el nivel de contagio cuando todas las personas siguen en sus actividades normales. La curva crece más rápido. Esta otra imagen muestra unos puntos inmóviles que representan a las personas que permanecen en sus casas. Aquí la curva crece más lento y se prolonga en el tiempo. Eso es lo ideal para que el sistema de salud no colapse. El Instituto Nacional de Salud calcula que hasta 4 millones de personas en el país se podrán contagiar con COVID-19, aunque resalta que el 80% de ellas representan síntomas leves o incluso asintomáticos. Lo que hemos calculado en la proyección es que cuando estemos bordeando los 24.000 casos, el sistema de salud en Colombia, estamos hablando específicamente de las camas de cuidado intensivo, ahí se van a ver desbordadas. Y voy a dar las razones muy rápidamente. Cuando tengamos 24.000 casos, se supone que de esos 24.000 el 5% equivalen a casos críticos. Es decir, estamos hablando, cuentas gruesas, 1.200. Pero de acuerdo a estos datos, ¿sería factible que se prolongue la cuarentena en el país? Seguramente, si tenemos un número de casos importante alrededor de los días del cierre de la cuarentena, pues es claro que tenemos que extenderla. Quizás el número de excepciones se tenga que incrementar en un momento determinado, bancos, notarías. Dicen los expertos consultados que el aislamiento social es la herramienta más eficaz para enfrentar este virus. Además, piden que se visibilicen los recursos destinados a la contención de la enfermedad, así como tomar las medidas necesarias para evitar que los hospitales se conviertan en sitios de contagio. Porque nos importa tu familia, asegura tu salud con Comeva Medicina Prepagada. Tu vida vale oro. Comeva Medicina Prepagada. Somos mucho más que planes de salud. Vigilado Supersalud. Precisamente frente a estas proyecciones de lo que podría pasar, la doctora Fernanda Hernández nos tiene un invitado. Doctora. Malú, buenas noches. Con la información oficial que tenemos hasta el día de hoy, vemos que el total de confirmados, todavía un alto porcentaje, 85.5% siguen siendo casos importados o relacionados con viajes. Una cifra que va creciendo es la de los casos en estudio, que alcanza el 14.5%, es decir,
casos en los cuales aún no se sabe cuál fue el contacto de riesgo. Las personas no saben cómo se infectaron, quién se los pegó, lo que sugiere la transmisión en la comunidad. Recuerden que estos casos confirmados no son el número real ni total de infectados que hay en el país, porque muchos escapan a la detección debido, entre otros, a que no tienen síntomas. Está con nosotros el doctor Javier Narváez, él es médico, salubrista, epidemiólogo y profesor de la Universidad del Bosque. Muy buenas noches, doctor Narváez. Con estos datos, casos confirmados, que van cada vez en aumento y que van a seguir aumentando, ¿qué podemos decir? ¿En qué momento podríamos estar del brote? Buenas noches, doctora Fernanda. Un placer saludarla a usted y a su audiencia. Bueno, como usted menciona, hay un número que se está incrementando de casos en los cuales es difícil establecer un nexo epidemiológico directo. Esto sugiere, todavía no está confirmado, pero sugiere que podríamos entrar pronto en una etapa donde es necesario mitigar la propagación de la epidemia dentro de la comunidad. De ahí la importancia de continuar siguiendo las medidas que ha propuesto el gobierno nacional, especialmente el aislamiento físico y continuar con el lavado de manos. Pasamos de la contención a la mitigación, que son términos de los que hemos escuchado hablar durante todos estos días. Tenemos un escenario oficial proyectado que está en el decreto 417 de la emergencia, con el que se tomaron decisiones, en el que no tuvieron en cuenta intervenciones y además calcularon que una persona con el virus puede producir contagio a 2 o 3 personas. Así las cosas, se estima que cerca de 4 millones de colombianos se infectarán. Un 81% serán casos leves y los casos restantes, que son aproximadamente 738.000, serán casos críticos y severos. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué no podemos concluir de esto? Además, hay algo clave fuera de los números y es la velocidad a la que aparecerían estos casos, doctor Narváez. Claro, bueno, en primer lugar, aclarar que todavía no estamos en esa etapa de contención, sino que los datos nos indican que podríamos aproximarnos a ella. Y también importante asegurar que esta tendencia todavía es reversible. El modelo desarrollado por científicos del Instituto Nacional de Salud, con apoyo de científicos de otras prestigiosas instituciones nacionales e internacionales, presenta uno de varios escenarios posibles. Estos modelos no son fatalistas, no quiere decir que estemos condenados a tener 4 millones de casos de contagios. Al contrario, lo que pretenden hacer estos modelos es ilustrar un escenario posible para guiar mejor las acciones y decisiones que se pueden tomar, con el ánimo de, en primer lugar, tratar de reducir ese número proyectado de casos y, en segundo lugar, tratar de distender en el tiempo el número total de casos, de tal manera que no vivamos una situación crítica como la que se ha descrito, en la cual el número de casos severos puede sobrepasar la capacidad del sistema de salud. Usted ha dicho algo clave y es que esto es una tendencia reversible. Ya tenemos varias medidas implementadas como el aislamiento preventivo obligatorio. ¿Qué se puede esperar frente al impacto de esta medida y al famoso pico del cual se ha venido hablando? Claro, mira, digamos, una epidemia se propaga en la población en la medida en que sujetos infecciosos tienen contacto con sujetos susceptibles. Cuando se instauran medidas como esta, que precisamente separan a las personas e impiden ese contacto entre susceptibles e infecciosos, se puede esperar que al cabo de un tiempo razonable empecemos a mirar un decremento en el número de casos nuevos observados cada día. Esto toma un tiempo, se espera que en aproximadamente unas 2 semanas después de haberse implementado la medida, empecemos a ver el impacto que esta medida puede tener sobre la transmisión. Y naturalmente ese impacto depende también de qué tanto la gente realmente se acoja a esta medida. De ahí la importancia de no desobedecer, digamos, este mandato social que tenemos en el momento. Doctor Narváez, muchísimas gracias, muy claro, una tendencia reversible. Recuerden, el número de casos, el pico y la velocidad a la que se presenten depende de cómo nos comportemos, el lavado de las manos, no llevarlas a la cara, etiqueta de la tos, limpiar las superficies, distancia física, disminuir el número de contactos que tenemos a diario, quedarnos en casa, síntomas respiratorios leves se manejan en casa, señales de alarma a consultar y estar bien informados. Este paquete es lo importante, no los números, sino cómo entre todos cambiamos el comportamiento de esos números. Feliz noche. Claro que sí, doctora Fernanda. Doctor Narváez, muchas gracias. Además, los expertos hablan en Noticias Caracol con la doctora Fernanda.
Pues para conocer la verdadera dimensión de la pandemia en Colombia, desde el próximo miércoles, desde pasado mañana, se van a comenzar a practicar nuevas pruebas de COVID-19 aquí en nuestro país. Estuvimos en uno de los laboratorios donde se va a desarrollar esta actividad. El proceso inicia en el domicilio del paciente o sospechoso de tener el virus. Al lugar llega un profesional de la salud para la toma de la muestra. La visita se hace en medio de un estricto protocolo de bioseguridad. Normalmente, y lo ideal es hacerlo antes de ingresar a la vivienda del paciente, tener ya toda nuestra instrumentación, nuestros implementos de seguridad puestos para poder ingresar a realizar la toma. Luego la muestra es trasladada a este laboratorio que cumple con todos los requisitos que exigió el Instituto Nacional de Salud para analizar y determinar quién porta el virus. Allí, el doctor Carlos Leonardo Sierra cuenta por qué han fortalecido el servicio domiciliario. Desde la atención del médico domiciliario hasta la toma de muestras. Entonces nosotros vamos hasta allá a tomar la muestra domiciliaria para evitar que el paciente se tenga que desplazar y en este desplazamiento pues aumentar el riesgo de contagiar. Como se inició el proceso, la muestra es tratada con el mismo protocolo de bioseguridad antes de ser implantada en este aparato que realizará el análisis en un lapso de 3 horas. Es una máquina que hace todo el proceso de extracción del ácido nucleico del virus, de amplificación y de mostrarnos el resultado en tiempo real de manera automatizada. Una vez conocidos los resultados serán entregados directamente a los pacientes, pero al mismo tiempo la información fluirá a través de una plataforma que está conectada con la base de datos del Instituto Nacional de Salud. Desde mañana el laboratorio empezará su trabajo de análisis de pruebas y aspiran a tener 100 muestras diarias que apoyarán el trabajo del Instituto Nacional de Salud. Pero en medio de las dificultades y las cifras crecientes también hay noticias de esperanza. En Villavicencio se recuperó la primera paciente con COVID-19 que se diagnosticó en el departamento del Meta. La joven de 30 años que fue diagnosticada con COVID-19 el pasado 9 de marzo en Villavicencio ya no es portadora del virus. Así lo certificó el Instituto Nacional de Salud luego de permanecer bajo estricto control en cuarentena. Hemos podido tener un seguimiento permanente de la situación de nuestro primer paciente. Entonces, pues estamos muy contentos por ella y por su familia y porque los contactos de ella también han sido negativos y han estado bien en su estado de salud. La paciente tuvo contacto directo con 35 personas, entre ellas su médico de cabecera. A todas estas personas les realizaron pruebas que salieron negativas. Durante esta primera semana también pude atender a su familia, que gracias a Dios saben bien ustedes, todos los medios conocieron acá en el Meta que todos salieron negativos. Ella colaboró mucho, dándonos la información, pudiendo ubicar las personas, identificando quiénes sí tenían riesgo y quiénes no, en qué fechas era que estaba el riesgo. Todo eso nos permitió ir depurando todo el ejercicio, toda la información que ella nos dio. Epidemiólogos que trataron a la joven y a los casos sospechosos consideran que su sistema inmunológico es fuerte. A diferencia de personas que tienen comorbilidades, es decir, que tienen otras enfermedades de base, como por ejemplo una diabetes, enfermedades cardíacas. La joven de profesión arquitecta continúa en aislamiento obligatorio y bajo monitoreo de las autoridades de salud. En medio de la tensión que se vive en Colombia por el COVID-19 se presentó una situación difícil aquí muy cerca a Bogotá, en el municipio de Tenjo. Corrió el rumor que habían sido trasladados 90 pacientes a esa población, 90 pacientes afectados por el COVID-19 y los habitantes del pueblo salieron y bloquearon la vía. Estamos en vivo hasta ahora con Rocío Franco desde el lugar. Rocío, ¿qué se sabe de este traslado de pacientes? ¿Es cierto cuál es la situación hasta ahora ya? Pues inicialmente tengo que contarles que en este momento se adelantan las labores de desbloqueo aquí en la vía Siberia-Tenjo. La comunidad aceptó los argumentos que les entregaron en relación a que no se trataba que llegaban 90 personas contagiadas de coronavirus al municipio, sino que eran 90 colombianos que fueron deportados desde los Estados Unidos y que venían aquí a pasar la cuarentena. La alcaldesa aclaró la situación, pero esto fue lo que suscitó una información imprecisa.
A través de audios, chats y redes sociales empezó a difundirse una información que supuestamente al municipio de Tenjo en Cundinamarca llegarían 90 personas infectadas con COVID-19. Nos pide encarecidamente el favor que lo apoyemos en un bloqueo a la altura de Minisprey saliendo a Siberia, porque por orden del presidente de Colombia traen 90 infectados de coronavirus para internarlos en Tenjo. Al extenderse este rumor, la comunidad entró en pánico y con volquetas cargadas de piedra bloquearon el acceso principal al municipio. Estamos cerrando la vía porque se tiene conocimiento de un fuerte rumor de que vienen 90 personas infectadas a Chalón. Nosotros somos solidarios, pero Tenjo hasta este momento no está presentando ningún infectado. Nosotros estamos trabajando para que se evite el contagio. En vista de la situación, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dijo que no se conoce información sobre el traslado de pacientes a este municipio. Ni la alcaldesa ni yo hemos tenido conocimiento oficial de personas que quieren llevar al municipio para hacer el aislamiento. No hemos tenido conocimiento. Yo fui informado porque la alcaldesa se enteró hoy y me lo dijo. A la gobernación no nos han informado de las circunstancias. El Instituto Nacional de Salud, a través de su oficina de comunicaciones, aclaró que en Tenjo no hay centro de atención para contagiados por el coronavirus. La alcaldesa hace algunos minutos hizo presencia en este punto y frente a la comunidad señaló que no vendrán 90 personas que estaban previstas, que eran deportados aquí a este punto. Esto fue lo que dijo en este punto de Cundinamarca. Por la situación de tensión generada, nos informa el coronel Castro, comandante de la policía, que dicho traslado de las personas no se realizará en nuestro municipio. Hay que señalar que se espera que en una media hora se restablezca el paso por esta vía. Hay que decir que de lado y lado hay muchos camiones esperando el paso, muchos de ellos cargados con alimentos. Otras entradas por la vía de Tovia ya se encuentran habilitadas. María Lucía. Rocío, y sobre este rumor consultamos al gobierno nacional. Rubén Darío Bayona, ¿qué dicen en la presidencia y en el Ministerio de Salud? María Lucía, buenas noches. Desde la Casa de Nariño lo que nos han señalado es que no es cierto que a estas 90 personas las vayan a llevar al municipio de Tenjo y que estén contagiadas por el COVID-19. La explicación que nos han dado es la siguiente, es que se trata de un grupo de colombianos, cerca de 80 personas que fueron deportados de los Estados Unidos por temas migratorios, otros que estaban cumpliendo penas en ese país y que fueron deportados en las últimas horas, que el Ministerio de Justicia ya está preparando un comunicado para explicar qué van a hacer con estas personas que, entre otras cosas, es importante señalar, deben cumplir el aislamiento preventivo, pero que eso no significa que estén contagiadas por el COVID-19. Unas precisiones que seguramente hará en este comunicado el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia en las próximas horas. María Lucía. Rubén Darío, gracias. Y cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias, esperen. A pesar de las dificultades, hay sectores que mantienen la economía en movimiento. Les diremos cuáles son. Se dieron recursos para apoyar a los colombianos y al gobierno en esta lucha contra el COVID-19. Sol Suárez, ¿quiénes se sumaron hoy a estos gestos? Bueno, pues nos complace decir que siguen apareciendo donaciones. Por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo anuncia una donación de 80.000 millones de pesos para mercados para las familias más vulnerables. También para adquisición de 300 kits para pruebas diagnóstico del COVID-19 y también para ventiladores para las personas más afectadas pues con este diagnóstico. También se une la familia Bossi, Vélez y Zafetti para realizar más tapabocas y distribuirlos en la red hospitalaria pues que se vea más afectada. También la red Pedro Domecq, la compañía Pedro Domecq se une con la distribución de botellas de alcohol para los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Guaviare y Cundinamarca. La Fundación Pexico anuncia una donación de 6.5 millones de dólares en 12 países de Latinoamérica, por supuesto incluido Colombia, para fortalecer la red hospitalaria. Y en el siguiente informe les cuento que pese a la incertidumbre que hay en estos momentos, hay empresas que siguen jalonando la economía colombiana. Los sectores claves que hoy mueven la economía tienen que ver fundamentalmente con el transporte y el abastecimiento de productos básicos que están consumiendo los colombianos. Seguimos transportando y distribuyendo todos los alimentos y medicamentos que requieren los colombianos en todos los rincones del país
En esta cadena de distribución, uno de los sectores claves es por supuesto los agricultores. En todo el país, los campesinos trabajan a marchas forzadas para abastecer plazas de mercados, tiendas y supermercados. Un sector que no para por nuestra alimentación, pero que también depende de la posibilidad que aquellos que tienen la oportunidad de ir a comprar sus productos lo hagan de manera ordenada, sin acaparar. Otro sector que por estos días tiene un papel fundamental en el funcionamiento del país es el de las comunicaciones. Hemos decidido garantizarle a todos los colombianos un mínimo vital de comunicaciones para personas naturales en planes prepago y pospago. Y así que durante esta emergencia podamos quedarnos todos en nuestras casas. También hay mucho movimiento en droguerías, tiendas, supermercados de barrio y grandes superficies. Todos ellos siguen generando empleos y sirviendo de mecanismo de abastecimiento para todos los colombianos. Tenemos la camiseta puesta a través de nuestra campaña con Solidaridad por Colombia de Coronatón 10.000, recogiendo mercados para poder brindarle apoyo a aquellos microempresarios y pequeños empresarios que quedaron cesantes. Pero también hay otras industrias de otros sectores que no paran. A pesar de las circunstancias, siguen produciendo para generar valor agregado en lo que se necesita en esta coyuntura. Están todas las empresas de logística, transporte, el sector comercio que distribuye estos productos y ahí afortunadamente, digamos, estamos trabajando. Sin duda, los domicilios también aportan al motor de la economía. Rappi, domicilios.com, entre otras plataformas, están duplicando su capacidad. En los últimos días, los domicilios han venido tomando un papel fundamental para garantizar que los hogares y las personas tengan los productos como medicamentos y alimentos que necesitan. El Estado sigue operando, miles de empleados públicos trabajan desde sus casas y sus oficinas, igual los medios de comunicación, toda la fuerza pública está operando en todo el país. También funcionan los bancos y por supuesto los más importantes en este momento, los hospitales, las clínicas y centros de salud. Indicadores económicos, presentados por Planeta Azul, del Banco de Occidente. Buenas noches, el coronavirus nos está cambiando la vida y está cambiando la forma de hacer negocios. Una macrorueda internacional de negocios que generalmente organizaba ProColombia, presencial aquí en Colombia, es decir, venían los compradores internacionales, se sentaban, se reunían con los vendedores colombianos. Por la expansión de la pandemia, tuvo que hacerse de manera virtual y aún así dejó expectativas de negocios, de ventas para los empresarios colombianos por 83 millones de dólares. A propósito, el dólar subió, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 4.064 pesos con 81 centavos porque se descolgaron los precios internacionales del petróleo ante la intención que tiene Arabia Saudita de aumentar hasta cifras históricas sus exportaciones de crudo, profundizando esa guerra de precios bajos con Rusia. La referencia Brent, principal referencia para Colombia, se descolgó hasta los 22,76 dólares por barril, por momentos visitando, llegando a los precios más bajos en más de 18 años. Continúe con Noticias Caracol. 7:58, Víctor, gracias. Hacemos una nueva pausa en Noticias Caracol. Buenas noches, empezamos este recorrido del COVID-19 por el mundo en Ecuador, que en Latinoamérica es el país con más contagios y muertes después de Brasil. Nuestro vecino registra 1.962 infectados y 62 muertos. Para explicarnos por qué se está propagando a tal velocidad la enfermedad en ese país, hacemos contacto con Paul Romero de nuestro canal aliado Ecuavisa. ¿Por qué el Ecuador, con 17 millones de personas, 280.000 kilómetros cuadrados, tiene una de las cifras más altas de contagiados por COVID-19? Según las autoridades, porque no se respetó, en este caso, las principales decisiones del gobierno nacional cuando decidió entrar en cuarentena. En Ecuador los casos han crecido de manera exponencial. Por eso el presidente Lenín Moreno fue enfático y amplió el toque de queda en todo el país y el confinamiento irá hasta el 5 de abril. Que se entienda bien, no pueden salir a las calles. Dejen de pensar solo en ustedes, en usted y en usted. Ecuador es el segundo en la región en registrar más casos de contagio y muertes después de Brasil, aun cuando su población es 12 veces menor que la del gigante suramericano y su territorio 30 veces más pequeño. Según expertos, el aumento de contagios se debe a que el país no ha seguido con rigor todas las medidas para atender una crisis de esta magnitud y eso ha generado serios focos. Otros plantean que las conexiones aéreas con España desataron el número de contagios en el país. En algunos sectores, la falta de recursos azota a las poblaciones, por lo que deben salir de sus hogares a trabajar o porque las altas temperaturas dentro de sus casas así los obligan.
Ecuador tiene una población aproximadamente de 3 millones de personas viviendo en Europa. Esa ha sido una de las razones que las autoridades han señalado que el virus se propagó con mucha intensidad, sobre todo en las ciudades de Guayaquil y Quito, que son las principales y las más pobladas en el Ecuador. Este es un informe de Paul Romero desde Quito para Noticias Caracol. Paul, gracias. Y nuestros otros vecinos, los venezolanos, enfrentan el COVID-19 con graves limitaciones por falta de gasolina, de agua potable y en medio de una crítica situación política en la que sus gobernantes han sido acusados de narcotráfico por parte de la justicia estadounidense. Beatriz Adrián nos amplía este panorama. Crece la cifra de pacientes con COVID-19 en Venezuela. En la tarde de este lunes, ese dato fue actualizado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. 135 casos al día de hoy cuenta Venezuela. Se encuentran recluidos en clínicas privadas 10 pacientes positivos. En hospitales Centinela, 18 pacientes. En los centros de diagnóstico integral, 21 pacientes. Ya están recuperados 39 pacientes. Rodríguez informó que hoy llegaron a Venezuela 8 médicos procedentes de China, además de 500.000 pruebas para detectar el COVID-19. En la tercera semana de cuarentena social, los venezolanos desafían el cautiverio para salir a comprar alimentos e intentar surtir combustible. La mayoría de las estaciones de servicio se encuentran cerradas y las que funcionan limitan la venta de gasolina e incluso al personal médico. No me dejaron echar gasolina, aunque tengo salvoconductos de médico, porque dicen que solo surtirán al personal de seguridad. Al nerviosismo por el contagio del COVID-19 se suma la incertidumbre política tras el anuncio de Estados Unidos de poner precio a los principales miembros del gobierno, incluso a Nicolás Maduro. La Fuerza Armada vigila las calles en todo el país. El sobrevuelo de aeronaves militares la noche del domingo en Carabobo desató una ola de rumores en la población. Nicolás Maduro reiteró la advertencia a Estados Unidos y a Colombia que si se atreven a tocar a alguno de los funcionarios de su gobierno va a desatar lo que denominó como la furia bolivariana. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Beatriz, y mientras tanto en Estados Unidos la situación por el azote del COVID-19 es preocupante. Hospitales y morgues ya exceden su capacidad y la ciudad de Nueva York es donde más duro se vive la tragedia. Se estima que cientos de miles de personas podrían morir y hoy el país se refugia y le hace un reconocimiento a sus profesionales de la salud. Cuerpos. El conteo impotente de los cadáveres, desde el relato de uno de los profesionales de la salud a las afueras de un hospital en Nueva York, empieza a ser una imagen que se replica en el punto más duro de la pandemia. Otros usuarios en redes sociales también han registrado cómo los cadáveres son almacenados en camiones, justo al frente de los hospitales. En la ciudad de Nueva York hay más de 35.000 casos y cerca de 800 muertes por el COVID-19. Es sin duda el foco del país en donde el virus se ha hecho más inclemente. Pero en estas moles de concreto, donde el silencio reina por el asedio de la pandemia, los neoyorquinos han roto los límites del distanciamiento social para rendirle tributo a quienes hoy están en el primer frente de batalla. Hoy les llegó ayuda de unas 1.000 camas adicionales a bordo de este buque hospital. Un panorama tan contundente como las cifras en todo el país, que ya registra más de 150.000 casos y cerca de 3.000 muertes. De ahí, el cambio de parecer de Trump sobre su propuesta de reabrir el país para el 12 de abril y extender las recomendaciones de aislamiento social hasta el 30 de abril. Si seguimos vigorosamente estas recomendaciones, podemos salvar más de 1 millón de vidas estadounidenses. Trump también informó que ya se han hecho más de 1 millón de pruebas de COVID-19. Entre tanto, los estados de Maryland, Virginia y aquí la capital Washington se decretaron órdenes de quedarse en casa. Nadie puede salir a menos de que sea para actividades esenciales. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Bueno, y en Europa, donde están concentrados 400.000 de los 745.000 casos del COVID-19 del mundo, las autoridades aspiran a que la pandemia esté llegando a sus máximos. Sin embargo, las cifras aún no ceden tanto ni tan sostenidamente como se espera. Italia prolongará el confinamiento hasta el 12 de abril. El viernes era la fecha esperada por Italia entera.
pero las autoridades decidieron que habrá que esperar por lo menos hasta la Pascua. Consideran que las medidas están dando resultados, pero aún no es el momento. A pesar de las 812 muertes de esta jornada, también tuvieron el menor número de contagios desde el 17 de marzo. Esperamos que Italia y España estén cerca de la estabilización. Si la pregunta es cómo se baja, y bajar no se trata solo de una cuarentena y se acabó. Para bajar los números, no solo para estabilizar, se requiere redoblar los esfuerzos de salud pública para presionar. España tuvo una leve baja en el número de fallecidos, 812, y sobre todo en el de contagios. Además, su sistema de salud recibió refuerzos, 14 toneladas de equipos médicos enviados desde China. Francia, por su parte, registró la mayor tasa de mortalidad en 24 horas, con 418 muertos que llevaron el balance total por encima de 3.000. Con esa cifra superó a Irán y se convirtió en el cuarto país con más víctimas después de China, Italia y España. 3.024 muertes se han registrado en hospitales desde el 1 de marzo, pero también es importante decir de nuevo, 7.924 personas han sido dadas de alta desde la misma fecha. Y en el Estado Vaticano se reportó el contagio del primer cardenal, el italiano Angelo De Donatis, de 66 años, vicario general de la diócesis de Roma, de la cual el Papa Francisco es obispo. Fue hospitalizado. Estoy experimentando este juicio, dijo al llegar al hospital, y agregó, estoy en paz y confiado.